Dos jóvenes hermanas que vendían huevos en el puesto a orillas de la carretera de la granja de su familia en el campo de Iowa simplemente desaparecieron una mañana de verano, dejando atrás nada más que una caja de efectivo vacía y preguntas sin respuesta. Durante meses, sus padres soportaron acusaciones y noches sin dormir, sin saber si sus hijas estaban muertas o vivas. Pero 3 años después, un aficionado con un imán de pesca hace una captura inesperada en el arroyo local, algo que expondría una verdad tan perturbadora que destrozaría el sentido de seguridad de toda una comunidad para siempre. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín de vegetales cuando Grace Whitfield se arrodilló entre las filas de tomates, sus guantes de jardinería gastados ya manchados de tierra después de una hora arrancando maleza. Era martes, poco después de las 9, y el calor de Iowa ya estaba en aumento, prometiendo otro día abrasador de julio. Podía escuchar el distante rugido del tractor de Garrett en el campo lejano, el sonido familiar que se había convertido en la banda sonora de sus 23 años de matrimonio en esta granja. Grace hizo una pausa para secarse el sudor de la frente, dejando una franja de tierra en su piel cuando escuchó el crujido de la grava en su largo camino. Al mirar hacia arriba, vio el automóvil del sheriff Daniels acercándose, seguido de 2 vehículos no marcados que no reconoció. Su estómago se tensó instintivamente. Los coches de policía en una granja rara vez eran buenas noticias. Se levantó lentamente, sus rodillas protestando después de haber estado arrodillada tanto tiempo, y se limpió las manos sucias en sus pantalones vaqueros descoloridos. El sheriff Daniels había sido un amigo de la familia durante años, asistiendo a la misma iglesia, comprando huevos en su puesto de carretera cuando las niñas lo administraban. Pero cuando salió de su automóvil, su rostro mostraba una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de seriedad profesional y tristeza personal. «Buenos días, Grace», dijo en voz baja mientras se acercaba. 2 personas con traje salieron de los coches no marcados, un hombre y una mujer, ambos con la postura rígida propia de la policía. «Ellos son los detectives Morrison y Chen de la Policía Estatal. Necesitamos hablar contigo. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar?» La boca de Grace se secó. «¿De qué se trata esto, Tom?» Usó su primer nombre, esperando romper la fachada oficial, pero él simplemente hizo un gesto hacia la casa. «Por favor, Grace, dentro sería lo mejor». Los condujo a través de la puerta trasera hacia la cocina, dejando huellas de sus botas embarradas en el linóleo que había trapeado justo ayer. Los detectives esperaron hasta que ella sacó las sillas alrededor de la mesa de roble desgastada antes de presentarse adecuadamente. El detective Morrison, el mayor de los 2 con las sienes canosas, tomó la delantera. «Señora Whitfield, no hay una forma fácil de decir esto», comenzó, sacando una tableta de su maletín. «Esta mañana, un pescador de imanes encontró algo en Cedar Creek. Era una lata vieja de leche, y cuando la sacó, hizo una pausa, mirando al sheriff Daniels, quien asintió ligeramente. Dentro había restos humanos, restos pequeños. Tenemos razones para creer que podrían ser los de su hija, Nora». Las palabras golpearon a Grace como un golpe físico. Sus piernas se dieron y agarró el borde de la mesa de la cocina para apoyarse, sus nudillos blancos contra la madera oscura. «No», susurró, luego más fuerte. «No, eso no es posible. Nora está por ahí en algún lugar». Ella solo detective Chen, más joven con ojos simpáticos, giró la tableta hacia Grace. «Lo siento, pero necesitamos que mire estas fotos. ¿Puede identificar esta lata de leche?» Grace se obligó a mirar la pantalla. La imagen mostraba una lata de leche de metal envejecido, manchada de óxido y cubierta de mugre del río, pero la marca aún era visible. Granja en letras descoloridas con el viejo logotipo de su granja, un dibujo simple de una vaca que el padre de Garrett había diseñado hace 40 años. «Oh Dios», respiró Grace. «Eso es. Tuvimos docenas de esas antes de que cambiáramos a los tanques modernos de refrigeración. Vendimos la mayoría en una subasta de la granja, pero guardamos algunas en el viejo granero. No sé cuántas». Morrison deslizó la siguiente foto. Grace alcanzó a ver algo envuelto en una lona azul con franjas amarillas antes de que tuviera que apartar la vista, su estómago revuelto. «Huesos pequeños»,
tan terriblemente pequeños, y tela rasgada que podría haber sido. No puedo, jadeó. Por favor, no puedo mirar eso. El médico forense necesitará confirmar a través de ADN, dijo Chen suavemente, cerrando la tableta. Pero los restos son consistentes con los de un niño de la edad de Nora en el momento de su desaparición. La preservación en la lata sellada significa que deberíamos poder hacer una identificación positiva. Desde afuera llegó el sonido del motor del tractor cortándose. Grace vio a Garrett saltar de la cabina, al haber visto los coches de policía. Estaba corriendo hacia la casa, su camisa de trabajo ondeando detrás de él. Estalló a través de la puerta, observando la escena, los oficiales, el rostro consternado de Grace, y su expresión cambió de confusión a terror. ¿Qué ha pasado?, exigió. Grace, se levantó el sheriff Daniels. Garrett, deberías sentarte. Dímelo de pie, dijo Garrett, pero su voz vacilaba. El sheriff repitió la devastadora noticia. Cada palabra parecía hacer envejecer a Garrett años. Se hundió en la silla junto a Grace, alcanzando su mano. ¿Dónde?, preguntó ronco. ¿Dónde? En Cedar Creek, cerca del viejo puente del ferrocarril, respondió Morrison. La lata estaba atascada debajo de algunos troncos sumergidos. Si no hubiera sido por el pescador de imanes, podría nunca haberse encontrado. La detective Chen se aclaró la garganta. Señor y señora Whitfield, sé que este es un momento increíblemente difícil, pero necesitamos registrar su propiedad. Específicamente, necesitamos inventariar cualquier lata de leche restante y recoger pruebas. La cabeza de Garrett se levantó de golpe. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? El rostro de Morrison estaba profesionalmente neutral. La lata de leche proviene de su granja. Eso convierte esta propiedad en una posible escena del crimen. Necesitamos determinar si el crimen ocurrió aquí. ¿Ustedes creen que? Grace no pudo terminar la frase. La implicación era demasiado horrible. ¿Creen que matamos a nuestra propia hija? Tenemos que seguir las pruebas, dijo Chen. Lo siento mucho, pero tenemos una orden de registro. Como si fuera una señal, más vehículos comenzaron a llegar. Técnicos de la escena del crimen vestidos con overoles blancos salieron con detectores de metales, bolsas de evidencia y cámaras. Grace observó, atónita, mientras se dispersaban por la propiedad que ella y Garrett habían trabajado tan duro para mantener, tratando su hogar como una escena del crimen. Voy a llamar a nuestro abogado, dijo Garrett, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Sacó su teléfono y marcó a Sarah Thornton, la abogada que había manejado los asuntos legales de su granja durante años. Grace lo oyó explicando en frases cortas, su voz quebrándose cuando tuvo que decir, los restos de Nora. En 20 minutos, el BMW de Sarah aceleró por el camino. Ella salió con su traje de tribunal, toda profesional a pesar del entorno rural. ¿Dónde está la orden?, fueron sus primeras palabras a los detectives. Morrison entregó el documento. Sarah lo escaneó rápidamente, su expresión oscureciéndose. Están tratando a mis clientes como sospechosos en el asesinato de su propia hija basándose únicamente en una lata de leche que podría haberse robado de su propiedad hace años. Abogada, tenemos que investigar todas las posibilidades, respondió Morrison. Sus clientes no están arrestados. Simplemente estamos ejecutando una orden de registro legal. Y si se niegan a responder preguntas, es su derecho, pero preferiríamos cooperación. 2 niñas siguen desaparecidas. Una niña, interrumpió Grace, su voz vacía. Una niña sigue desaparecida. Cora, mi bebé Cora, sigue ahí afuera en algún lugar. Y ahora no pudo continuar. Sarah puso una mano protectora sobre el hombro de Grace. Mis clientes cooperarán completamente con el registro, pero cualquier interrogatorio se hará conmigo presente. Y si planean llevarlos a la estación, nos gustaría que vinieran voluntariamente, intervino Chen, para proporcionar muestras de ADN para comparación y dar declaraciones formales sobre las latas de leche y quién podría haber tenido acceso a ellas. Absolutamente no, dijo Sarah firmemente. No hoy. Mis clientes acaban de enterarse de que su hija está muerta. Necesitan tiempo para procesar esta tragedia. O los arrestan con causa probable o déjenlos llorar en paz. Los detectives intercambiaron miradas. Morrison asintió lentamente. Completaremos nuestra búsqueda y nos pondremos en contacto,
pero necesitaremos esas declaraciones pronto. Grace observó a los técnicos de la escena del crimen fotografiar su granero, su gallinero, incluso la vieja bodega. Estaban metiendo muestras de tierra como si la tierra misma pudiera contener evidencia sobre el destino de su hija. 3 años de no saber, 3 años de esperanza contra esperanza y ahora esto. Nora desaparecida, encontrada tirada en el arroyo como basura, y la policía tratándolos como sospechosos en lugar de padres que lloran. Tom, dijo a Sheriff Daniels mientras se preparaba para irse. Nos conoces desde hace 15 años. Sabes que nunca. Lo sé, Grace, dijo en voz baja, el dolor evidente en sus ojos. Pero tengo que seguir el procedimiento. La policía estatal lidera esto. Yo solo soy. Se quedó callado y luego puso una mano suave sobre su hombro. Lo siento mucho por Nora, por todo esto. Mientras el sheriff se alejaba, Grace vio el camión de su vecino reduciendo la velocidad al final del camino, Walter Brennan estirando el cuello para ver qué estaba pasando. Los coches de policía, la cinta de la escena del crimen siendo colocada alrededor de su granero. Para la noche, todo el condado sabría que su tragedia privada estaba a punto de hacerse muy pública. La policía se había ido por casi una hora, dejando la cinta amarilla ondeando alrededor del granero y el fantasma de su presencia en las huellas de neumáticos en el césped. Grace se sentó en el columpio de madera desgastada del porche, su cuerpo doblado sobre sí misma mientras Garrett permanecía rígido contra la barandilla del porche, mirando su propiedad violada. Las bolsas de evidencia se habían ido, los flashes de las cámaras de los fotógrafos solo un recuerdo, pero el peso de lo que se había revelado presionaba sobre ambos. El rugido del viejo camión Ford de Walter Brennan rompió su silencio atónito. Grace miró hacia arriba para ver a su vecino entrando en el camino, su vehículo levantando polvo en el calor de la tarde. Walter había sido su vecino durante más de 20 años, su línea de propiedad corriendo junto a la de ellos durante casi una milla. Había sido un buen amigo durante todos esos años, el tipo de vecino que se presentaba para ayudar durante la cosecha sin que se le pidiera, que verificaba a sus animales cuando tomaban sus raras vacaciones. El rostro de Walter ya estaba marcado con preocupación genuina mientras se bajaba de su camión. A los 62 años, se movía con el paso cuidadoso de un hombre que había pasado su vida haciendo trabajo físico, sus articulaciones recordándole cada poste de cerca y cada fardo de heno levantar. Mientras subía los escalones del porche, Grace pudo ver cómo la preocupación profundizaba las líneas alrededor de sus ojos. Grace, Garrett, dijo, quitándose su gorra de John Deere. Vi todos los coches de policía desde mi campo este. Debían ser una docena de ellos. ¿Qué demonios pasó? Grace trató de hablar, pero encontró su garganta cerrada por la emoción. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que la policía se fue, de repente se derramaron. Garrett se acercó a su lado, su mano sobre su hombro, y respondió por ambos. ¿La encontraron, Walter? La encontraron a Nora. El rostro curtido de Walter se puso blanco de shock. ¿La encontraron? ¿Dónde? ¿Cómo? En Cedar Creek, logró decir Grace entre sollozos. Un pescador con imán sacó una vieja lata de leche esta mañana. Nuestra lata de leche. Ella estaba dentro. Las piernas de Walter parecían ceder y se sentó pesadamente en la silla de mimbre frente a ellos, sus manos agarrando los descansabrazos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Dios mío, susurró. Oh, Grace, Garrett, no sé, no puedo imaginar lo que están pasando. Estuvo en silencio durante un largo momento, su mirada distante. Cuando habló de nuevo, su voz estaba áspera por la emoción. Cuando perdí a Daniel en ese silo de grano, casi me mata. Pero al menos, hizo una pausa, tragando saliva. Al menos pude enterrar a mi hijo, pude decirle adiós. Han pasado 3 años sin saber qué les pasó a sus niñas. Y ahora esto. Grace notó cómo las manos de Walter temblaban ligeramente mientras hablaba de Daniel. Su hijo tenía 24 años cuando ocurrió el accidente hace 5 años, un joven que recién comenzaba a asumir más responsabilidades en la granja. El silo de grano había fallado y Daniel se asfixió antes de que alguien pudiera alcanzarlo. Recordaba haber asistido al funeral,
como Walter se había quedado solo junto a la tumba después de que todos se fueron, sus hombros temblando de dolor. Su esposa lo había dejado el año anterior a que Daniel muriera, incapaz de soportar su problema con el alcohol que había desarrollado después de una mala cosecha que casi los había llevado a la quiebra. La policía, dijo Walter, volviendo al presente. Toda esa gente de la escena del crimen, no piensan que ustedes lo hacen, dijo Garrett amargamente. La lata de leche vino de nuestra granja, así que somos sospechosos. Nos están tratando como si matáramos a nuestra propia hija. El rostro de Walter se enrojeció de indignación. Eso es una locura. ¿Quién te conoce? ¿Cómo podrían pensar siquiera en algo así? Tienen que seguir la evidencia, dijo Grace vacíamente, repitiendo las palabras del detective. La evidencia que dice que alguien metió a nuestra bebé en nuestra lata de leche y la tiró al arroyo como basura. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que habrían sido hermosos cualquier otro día. Walter los miró a ambos, y luego se levantó con decisión. No deberían estar solos ahora, dijo firmemente, y sé que no están en condiciones de pensar en los animales. Yo me encargaré de la comida de la tarde. Sé dónde está todo. Walter, no tienes que, comenzó Garrett, pero Walter lo interrumpió levantando la mano. Eso es lo que hacen los vecinos. Además, sé exactamente lo que hay que hacer. Esos caballos necesitan su grano. Las gallinas necesitan ser guardadas para la noche. Y esa vieja yegua tuya, Buttercup, ¿verdad? Necesita esa comida especial para sus dientes. Grace logró una débil sonrisa. A pesar de todo, Walter conocía su granja casi tan bien como ellos. Les había ayudado tantas veces a lo largo de los años, y ellos habían devuelto el favor con la misma frecuencia. La entrega de alimento está programada para mañana por la mañana, ¿verdad? Continuó Walter. Puedo estar aquí para recibirla si necesitan ocuparse de los arreglos funerarios o los asuntos legales. La palabra funeral golpeó a Grace como un golpe físico. Tendrían que enterrar a su hija, planificar un servicio, elegir un ataúd lo suficientemente pequeño para los restos que habían sido metidos en la lata de leche. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Walter se movió por la propiedad con la familiaridad fácil de alguien que había estado allí innumerables veces. Grace lo observó desde el porche mientras se dirigía al granero, no al que estaba envuelto en cinta de la escena del crimen, sino al más nuevo donde guardaban el alimento. Sabía exactamente qué barril contenía el alimento para las gallinas, qué bolsas eran para los caballos. Incluso recordaba que Buttercup necesitaba el alimento para Senior con suplementos añadidos para sus dientes y articulaciones envejecidas. Mientras trabajaba, moviéndose entre el gallinero y el prado de los caballos, Grace se sintió agradecida por su presencia. La rutina de los quehaceres de la granja, aunque realizada por otro, les ofrecía un pequeño respiro de normalidad en un día que había destrozado su mundo. Walter estaba cerrando la puerta del gallinero, habiendo asegurado que todas las gallinas estuvieran a salvo dentro para la noche cuando otro vehículo entró en su camino. Este se movió más rápido que el enfoque cuidadoso de Walter, levantando grava al acercarse con fuerza cerca de la casa. El logo del Canal 7 en el costado de la furgoneta hizo que el estómago de Grace se cayera. La reportera Kelly Martínez saltó fuera antes de que la furgoneta se detuviera completamente. Su camarógrafo, justo detrás de ella, ya levantaba su equipo sobre su hombro. Martínez era joven, tal vez de finales de los 20, con el cabello oscuro perfectamente peinado que parecía imposible de mantener en el calor rural de Iowa. Sus ojos brillaron cuando vio a Grace y Garrett en el porche. Señor y señora Whitfield, llamó, apresurándose hacia ellos con su micrófono. Kelly Martínez, Canal 7 Noticias. ¿Podemos tener solo un momento de su tiempo sobre el descubrimiento de esta mañana? No, dijo Grace de inmediato, levantándose. Por favor, váyanse. Esta es propiedad privada, y les pedimos que se vayan. Pero Martínez ya estaba al pie de los escalones del porche, el lente de la cámara de su camarógrafo enfocado en ellos. Entiendo que esto es difícil, pero el público merece saberlo. Garrett puso su mano sobre el hombro de Grace, un gesto que podría haber sido reconfortante o restrictivo. Podemos responder algunas preguntas, dijo suavemente. Grace lo miró sorprendida.
pero vio algo en sus ojos. Tal vez la necesidad de que se escuchara su versión, de contrarrestar la narrativa que ya se estaba formando. La sonrisa profesional de Martínez se amplió. Gracias. Primero, ¿pueden confirmar que los restos humanos encontrados en Cedar Creek han sido identificados como su hija, Nora? La identificación aún no es oficial, dijo Garrett con cuidado. Pero sí, nos han dicho que los restos probablemente sean de nuestra hija. ¿Y la lata de leche en la que fueron encontrados, esa venía de su granja? Grace vio la trampa de inmediato, pero Garrett ya había asentido. Tuvimos muchas de esas latas hace años. Vendimos la mayoría de ellas. La expresión de Martínez cambió, volviéndose más dura, más depredadora. ¿Les gustaría comentar sobre las acusaciones de que mataron a su propia hija? Las palabras flotaron en el aire como veneno. Grace sintió que sus rodillas volvían a flaquear. ¿Qué acusaciones?, demandó Garrett. ¿Quién está haciendo acusaciones? Fuentes cercanas a la investigación dicen que están siendo tratados como sospechosos, que la policía registró su propiedad en busca de pruebas. Martínez se acercó más. ¿Dónde están ocultando a la segunda niña, señor Whitfield? ¿Dónde está Cora? ¿Cómo te atreves?, exclamó Grace. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Y es cierto que sacaron una gran póliza de seguro de vida para ambas niñas justo meses antes de que desaparecieran, continuó Martínez sin cesar. Que tenían problemas financieros con la granja. Fuera de nuestra propiedad, dijo Garrett, su voz peligrosamente baja. Ahora, Martínez sostuvo su posición por otro momento, la cámara aún grabando. El público sacará sus propias conclusiones de su negativa a responder, dijo con frialdad. Luego finalmente hizo un gesto para que su camarógrafo bajara su equipo. Cuando la furgoneta de noticias se alejó, Grace notó que el camión de Walter se había detenido al final de su camino. Él había estado observando todo el encuentro. Después de un momento, su camión continuó lentamente por la carretera, dejándolos solos con la devastadora realización de que, en lugar de poder llorar la muerte de su hija en paz, ahora tendrían que defenderse de acusaciones de asesinato. A las 7, la oscuridad caía sobre los campos de Iowa, los últimos rastros del atardecer naranja desvaneciéndose en un profundo púrpura. Grace y Garrett habían pasado la última hora en silencio, cada uno perdido en su propio dolor cuando el camión de Walter rugió de nuevo por su camino. Sus faros barrieron el porche donde aún estaban sentados, incapaces de seguir con cualquier rutina normal de la tarde. Walter salió, su figura silueteada contra la luz de la cabina de su camión. Ya me he encargado de sus gallinas y caballos, gritó mientras se acercaba. He alimentado y dado agua a todos, los cobertizos están bien cerrados. Gracias, Walter, dijo Garrett. Dijo, su voz marcada por las emociones del día. Deberíamos pagarte por... Ni lo pienses, interrumpió Walter. Aunque, me di cuenta de que tu suministro de grano está bastante bajo. La entrega de mañana ayudará, pero necesitarás algo para la comida de la mañana. Tengo bastante en mi granero. ¿Por qué no vienes a recoger algunos sacos para que te aguanten? Garrett comenzó a levantarse. Yo voy contigo. No, dijo Grace de repente, poniéndose de pie. Yo voy. Cuando Garrett la miró preocupado, ella añadió, necesito hacer algo, lo que sea, no puedo quedarme sentada aquí más. Grace, deberías descansar, protestó Garrett. Hoy ha sido. Sé lo que ha sido hoy, dijo ella con brusquedad, luego suavizó su tono. Por favor, necesito mantener mis manos ocupadas o me voy a desmoronar completamente. Garrett entendió esa necesidad, el deseo desesperado de hacer algo práctico, algo normal, cuando tu mundo ha sido destrozado. Asintió con pesar. Grace subió al camión de Walter, el familiar olor a polvo de alimento y cuero viejo de alguna manera reconfortante. Condujeron la corta distancia hasta su propiedad en silencio, los faros del camión cortando la oscuridad que se iba instalando. El granero de Walter se alzaba adelante, una estructura masiva que había estado en pie durante casi un siglo, envejecida pero sólida. Por dentro, una sola bombilla colgante proyectaba sombras duras sobre el suelo de tierra compactada y las paredes cubiertas de equipo. El granero olía a heno y aceite de motor, el sentido de una granja en funcionamiento. Walter la condujo hasta el área de almacenamiento de alimentos, señalando varios sacos de 50 libras de grano. Esto debería durar unos cuantos días, dijo,
levantando el primer saco. Aquí, tú agarras ese extremo. Grace se movió para ayudarlo, agradecida por la tarea física. Trabajaron juntos para cargar el primer saco en la caja del camión, luego regresaron por otro. Cuando Walter extendió la mano para tomar el segundo saco, los ojos de Grace se desviaron por el espacio familiar. Fue entonces cuando lo vio, un rollo de lona azul de trabajo escondido detrás de un viejo cultivador. Las distintivas franjas amarillas eran visibles incluso en la tenue luz. La imagen de la tableta del detective se estrelló en su mente con una claridad violenta. La pequeña forma envuelta en esa misma lona azul con franjas amarillas. La forma en que el plástico se había degradado después de años en el agua, pero aún mantenía su terrible secreto. Su bebé, su Nora, envuelta y desechada como si el mundo se hubiera volcado. Grace tropezó hacia atrás. Su visión se volvió gris en los bordes, extendió la mano ciegamente en busca de apoyo, pero calculó mal la distancia, golpeando su cabeza con una viga de madera baja. El dolor explotó en su frente y sintió que caía. Grace. Walter dejó caer el saco de grano y corrió hacia ella, atrapándola antes de que cayera al suelo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ella se tocó la frente y sus dedos salieron pegajosos de sangre. Un pequeño corte, pero las heridas en la cabeza siempre sangran libremente. La lona, logró decir, señalando con la mano temblorosa. Es la misma que en las fotos, envuelta. La comprensión apareció en el rostro de Walter. Lo vio afectado mientras la ayudaba a sentarse en un cubo volcado. Oh, Dios, Grace, lo siento. No pensé en eso, déjame sacarlo de la vista. Rápidamente se movió hacia la lona, enrollándola más y empujándola detrás de otros equipos donde no pudiera verse. Cuando regresó, tenía un trapo viejo pero limpio en la mano, que presionó suavemente sobre su frente. Lamento mucho que hayas tenido que ver eso, dijo, su voz llena de remordimiento genuino. Uso esas lonas para todo aquí, cubriendo equipos, forrando la caja del camión. Nunca pensé en cómo podría ser después de lo que viste hoy. Grace sostuvo el trapo en su cabeza, el dolor agudo de alguna manera manteniéndola anclada en el momento presente. No es tu culpa. Venden esas lonas en todas las ferreterías del condado. Es solo que verla me trajo todo de vuelta. Walter se agachó a su lado, su rostro curtido marcado por la preocupación. Tal vez deberíamos llevarte a casa. Garrett se preocupará si nos demoramos demasiado. Grace sintió, de repente exhausta. Cargaron un saco más de grano en silencio, Walter haciendo la mayor parte del trabajo mientras mantenía un ojo vigilante sobre ella. Al prepararse para irse, apagó la luz del granero, sumiéndolos en la oscuridad, rota solo por los faros del camión. Sacaré el resto de esas lonas de aquí mañana, dijo Walter en voz baja mientras la ayudaba a subirse al camión. No dejaré nada alrededor que te recuerde. De vuelta a casa, Garrett notó inmediatamente la sangre en la frente de Grace cuando entró por la puerta de la cocina. Su rostro agotado se transformó en alarma mientras se levantaba de la mesa donde había estado sentado con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó? Se acercó para examinar el corte, inclinando suavemente su rostro hacia la luz. Estoy bien, dijo Grace, aunque lo dejó guiarla a una silla. Me golpeé la cabeza con una viga en el granero de Walter. Es solo un pequeño corte. Garrett sacó el botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero, el mismo que habían usado incontables veces para las rodillas raspadas y las pequeñas lesiones de las niñas. Sus manos eran suaves mientras limpiaba la herida con antiséptico, aunque Grace hizo una mueca por el escozor. ¿Cómo te golpeaste la cabeza?, preguntó, aplicando una pequeña venda. Grace dudó, luego explicó sobre ver la lona azul con franjas amarillas, como había desencadenado el recuerdo de las fotos de evidencia. La mandíbula de Garrett se apretó mientras hablaba, sus movimientos volviéndose más rígidos. Esas fotos, dijo en voz baja, no puedo dejar de verlas tampoco. Nuestra bebé envuelta en plástico como. No pudo terminar. Se sentaron en silencio mientras él guardaba los suministros de primeros auxilios, ambos perdidos en el horror de lo que le habían hecho a su hija. A las 8, Garrett se movió hacia el sofá,
diciendo que solo necesitaba descansar los ojos un momento. En pocos minutos, el agotamiento emocional del día lo había sumido en un sueño profundo. Grace observó cómo su rostro se relajaba. Las líneas del dolor temporalmente se suavizaron. Lo cubrió con la colcha que su madre había hecho años atrás, la que las niñas solían pelear por ella durante las noches de cine. Grace regresó a la mesa de la cocina, pero no pudo traerse a sí misma a comer. La cazuela que su amiga de la iglesia había dejado esa tarde seguía intacta en el refrigerador. Su estómago se revolvía al pensar en la comida. En su lugar, se sentó con las manos envueltas alrededor de una taza fría de café, sus pensamientos cayendo en lugares oscuros. Alguien había matado a su niña. Alguien había llevado a Nora y se obligó a enfrentar la realidad, cortándola para que encajara dentro de esa lata de leche. El forense había sido clínico al respecto durante su breve consulta telefónica, hablando sobre desmembramiento y condiciones de preservación, pero todo lo que Grace podía pensar era en el pequeño cuerpo de su hija, como alguien había hecho cosas indescriptibles para meterla en ese contenedor de metal. La casa se sentía opresivamente callada. Para ese momento, las niñas deberían estar preparándose para dormir. Debería haber el sonido del agua corriendo arriba mientras se cepillaban los dientes, discusiones sobre de quién era el turno de poner la mesa para el desayuno, el suave murmullo de Garrett leyendo cuentos antes de dormir. A Nora le encantaban los libros de Little House, siempre pidiendo solo un capítulo más. Cora prefería los libros ilustrados sobre animales, haciendo que Garrett hiciera todas las voces. Ahora no había nada más que el tic-tac del reloj de la cocina y el suave resoplido de Garrett durmiendo en la sala. A través de la ventana de la cocina, Grace vio los faros moverse por el camino de acceso trasero de Walter, el sendero de tierra que pasaba detrás de su granero y se conectaba con el viejo camino del condado. Las luces se detuvieron y se apagaron cerca de su granero. Walter probablemente estaba haciendo el mantenimiento de sus equipos, se dio cuenta. Siempre había sido un hombre de costumbres, revisando sus máquinas todas las noches, asegurándose de que todo estuviera listo para el trabajo del día siguiente. Pensó en cómo Walter había mantenido esas rutinas incluso después de perder a Daniel. Una vez le había dicho que la previsibilidad de la vida en la granja lo había salvado después de la muerte de su hijo. Los animales aún necesitaban comida, los cultivos aún necesitaban atención, los equipos aún necesitaban mantenimiento. El ritmo de la vida en la granja no se detuvo por el dolor. Grace miró nuevamente a Garrett. Estaba durmiendo tan profundamente, más exhausto que nunca lo había visto. Hoy lo había envejecido años en solo unas horas. No podía soportar despertarlo, pero su mente no dejaba de dar vueltas, girando en torno a los arreglos funerarios que tendrían que hacer. Necesitarían el remolque de plataforma de Walter para transportar las sillas de la iglesia para el servicio. Su propio camión no era lo suficientemente grande, y Walter siempre había sido generoso al prestar equipos. Podría caminar hasta su casa y pedirle ahora, mientras sabía que él estaba en el granero, en lugar de cargar a Garrett con una tarea más por la mañana. Decidida, Grace tomó silenciosamente su teléfono del mostrador y salió por la puerta trasera. La noche estaba cálida y húmeda, típica de julio en Iowa. Los grillos cantaban en la oscuridad, y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba. El camino hacia la propiedad de Walter, a lo largo de su cerca compartida, era uno que había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Habían creado un camino a través de la hierba por décadas de vecindad, prestando herramientas, compartiendo equipos, ayudando con las cosechas. Esa noche, usó la linterna de su teléfono para navegar, el brillante haz LED cortando la oscuridad. Mientras caminaba, Grace trató de no pensar en cómo a Nora y Cora les encantaba visitar al tío Walter, siempre emocionadas de ver a sus gatos del granero y el viejo caballo arado que mantenía más como mascota que como animal de trabajo. Se sentían seguras en su propiedad, tan seguras como en casa. El granero se alzaba adelante, una delgada línea de luz visible bajo la puerta principal. Grace podía oír el leve sonido del metal sobre metal. Walter estaba trabajando en algo, manteniendo sus manos ocupadas,
tal como ella necesitaba mantener las suyas. 10 minutos después de salir de su casa, alcanzó el manillar de la puerta del granero. Grace empujó la puerta, las bisagras crujieron suavemente en el aire nocturno. Adentro, Walter estaba agachado sobre su banco de trabajo, una lámpara de queroseno arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Las herramientas estaban esparcidas frente a él mientras trabajaba en lo que parecía ser un carburador. El olor a aceite de máquina y heno viejo llenaba el espacio. Al escuchar la puerta, Walter levantó la vista sorprendido. La llave en su mano cayó ruidosamente al suelo de concreto. Sus ojos estaban muy abiertos de shock. Claramente no esperaba a nadie a esa hora. Grace se enderezó rápidamente, limpiándose las manos en su overol. ¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien? Lo siento, dijo Grace, sintiéndose de repente tonta por la visita a tan tarde. Vi tus luces encendidas y pensé, ¿te estoy molestando? No, por supuesto que no, dijo Walter. Aunque parecía estar componiéndose, su sorpresa inicial desvaneciéndose en su habitual actitud vecinal. Recogió la llave caída y la puso cuidadosamente sobre el banco. Solo estoy haciendo un poco de mantenimiento, a veces no puedo dormir, así que salgo aquí y trabajo. Mantiene las manos ocupadas, ya sabes. Se acercó, y bajo la luz de la lámpara, Grace pudo ver una preocupación genuina marcada en sus características envejecidas. ¿Está todo bien? ¿Está Garrett bien? ¿Está durmiendo?, dijo Grace. Finalmente, el cansancio lo golpeó de golpe. ¿Y tú? ¿Cómo está tu cabeza? Señaló el vendaje sobre su frente. Está bien, solo un pequeño corte. Grace respiró hondo, adelantándose con lo que había venido a hacer. Walter, necesito pedirte un favor para el funeral. Necesitaremos transportar sillas desde la iglesia, y nuestro camión no es lo suficientemente grande. ¿Podemos pedir prestado tu remolque de plataforma? Por supuesto, dijo Walter inmediatamente, su voz llena de simpatía. Por supuesto, puedes tenerlo todo el tiempo que necesites. Se movió hacia la esquina del granero donde se guardaba el equipo. Déjame mostrarte dónde guardo todo. El enganche, las correas de sujeción, las cadenas de seguridad. Grace lo siguió, agradecida por su fácil acuerdo. Walter apartó una lona que cubría el enganche del remolque y comenzó a explicar la configuración. Este aguantará unas 40 sillas si las apilas bien, decía, demostrando cómo funcionaba el enganche de bol. El cableado de las luces está justo aquí. A veces es delicado, así que podrías tener que moverlo un poco. Y estas correas aquí están calificadas para. La atención de Grace se desvió mientras Walter hablaba. Sus ojos recorrían el familiar granero, tomando nota del caos organizado de una granja en funcionamiento. Fue entonces cuando notó su chaqueta de mezclilla tirada descuidadamente sobre un fardo de heno cerca del banco de trabajo. Los bolsillos de la chaqueta estaban parcialmente doblados hacia afuera, con objetos personales derramados sobre el heno, su billetera, un anillo de llaves, algunos recibos arrugados y un pedazo de papel doblado parcialmente abierto. Incluso desde varios pies de distancia, Grace pudo ver que era un dibujo de un niño. Los brillantes colores de crayón destacaban sobre el papel blanco. Sin pensarlo, dio un paso más cerca, atraída por algo que no podía nombrar. El dibujo mostraba dos figuras de palo, una niña pequeña con largo cabello castaño etiquetada como Clara en letras cuidadosas de niño, parada al lado de un hombre alto etiquetado como papá. La niña llevaba un vestido azul con flores, y estaba sosteniendo la mano del hombre. Había corazones dibujados alrededor de ellos y un sol con una carita sonriente en la esquina. La sangre de Grace se heló. La niña en el dibujo se parecía exactamente a K cuando tenía 11 años. El mismo largo cabello castaño, la misma manera de dibujar caras que K había desarrollado en sus clases de arte, incluso la caligrafía. La clasificación de seguridad de estas correas es importante. Walter seguía hablando detrás de ella, ajeno. No quieres que las sillas salgan volando en la carretera. Grace se obligó a mirar hacia otro lado del dibujo, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Walter debía oírlo. Logró volver a mirarlo a él, su rostro cuidadosamente neutral a pesar del terror que recorría sus venas. Gracias, dijo,
Debería regresar antes de que Garrett se despierte y se preocupe. Comenzó a caminar hacia la puerta, cada instinto gritándole que corriera. Pero mientras caminaba, la expresión de Walter cambió. Su máscara de vecino amigable se deslizó, reemplazada por algo frío y calculador. Grace, dijo en voz baja. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando Walter se movió, más rápido de lo que habría pensado posible para un hombre de su edad. Se interpuso entre ella y la salida, y de repente tenía una escopeta en las manos. No había visto de dónde había salido, pero ahora el cañón estaba apuntado a su pecho. «¿Viste el dibujo de Clara?», dijo Walter, su voz extrañamente calma. «Te vi mirándolo». «Walter, no me mientas, Grace». Su tono era casi conversacional, como si estuvieran hablando del clima. «Sabes, ahora puedo verlo en tus ojos». La mente de Grace corría, tratando de procesar lo imposible. «Cora, tienes a Cora». El rostro de Walter se torció con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Hice todo lo posible por evitar que sufrieras más». 3 años, Grace. 3 años mantuve este secreto, viéndote a ti y a Garrett sufrir, queriendo decírselo, pero sabiendo que solo les haría más daño. Y ahora simplemente tuviste que venir aquí esta noche. ¿Dónde está ella?». La voz de Grace se rompió. «¿Dónde está mi hija?». «Camina», ordenó Walter, señalando con la escopeta hacia el fondo del granero. «Más adentro, muévete». Grace no tenía otra opción. Caminó lentamente, sus piernas temblando mientras Walter la seguía con la escopeta apuntando a su espalda. «Ella me llama papá ahora», dijo Walter, su voz adquiriendo una cualidad soñadora. «Tomó un tiempo, pero los niños se adaptan». «Olvidan». «¿Está feliz?». «Grace, quiero que sepas que ha estado feliz». «¿Y Nora?». Grace apenas pudo sacar las palabras. La expresión de Walter se oscureció. «Se enfermó hace 2 años. Neumonía, creo. Hice todo lo que pude. Antibióticos del suministro veterinario, reductores de fiebre, incluso algunos remedios antiguos que usaba mi abuela, pero seguía empeorando». Grace sintió que sus rodillas se doblaban, pero Walter la empujó con el cañón de la escopeta para que siguiera moviéndose. «No pude llevarla a un médico», continuó él, su voz como si hablara de algo mundano. «¿Lo entiendes, verdad? Ellos habrían llevado a Clara también. Así que hice lo que pude, pero era tan pequeña, tan frágil. Cuando murió, la conservé lo mejor que pude hasta que pudiera pensar qué hacer». El horror completo se estrelló sobre Grace. Walter había tomado a sus 2 hijas. Las había mantenido ocultas durante 3 años, mientras ella y Garrett morían por dentro todos los días, sin saber. Nora había sufrido y muerto sin su madre. «¿Y Cora? ¿Está viva?». Grace susurró. «¿Cora está viva?». «Clara», corrigió Walter, tajante. «Su nombre ahora es Clara. Mi hija Clara». Grace se dio cuenta con creciente horror de que había tenido a Cora todo este tiempo, justo al otro lado de la cerca, lo suficientemente cerca como para que hubiera podido oír la voz de su hija en una noche tranquila si tan solo hubiera sabido escuchar. Walter la empujó con el cañón de la escopeta hacia lo que parecía ser una pared sólida al fondo del granero, pero cuando se acercaron, lo vio. Una puerta disimulada con astucia construida en el panel de madera. Walter extendió su brazo por encima de ella para abrirla, revelando unas escaleras de madera que descendían hacia la oscuridad. «Abajo», ordenó. Grace vaciló en la cima de las escaleras, que nunca había sabido que existían en todos sus años de visitar ese granero. Walter había escondido esto tan bien, lo había construido tan cuidadosamente. Las implicaciones hicieron que su estómago se revolviera. «Muévete», dijo Walter, su voz ahora más dura. Descendió las escaleras de madera, su mano sujetando la áspera barandilla. La temperatura bajó a medida que bajaban, y se dio cuenta de que estaban yendo debajo del antiguo área de almacenamiento de alimentos. Entonces, el olor la golpeó, estiércol, espeso e insoportable. Claro, el montón masivo de estiércol arriba enmascararía cualquier olor de los perros de rastreo. La policía había estado allí varias veces en esos primeros meses, sus perros oliendo cada pulgada de la propiedad de Walter y no encontraron nada. Al fondo de las escaleras, otra puerta. Walter extendió su brazo alrededor de ella para abrirla,
y Grace jadeó. La habitación más allá no era nada como el áspero sótano que había esperado. Las paredes estaban pintadas de un suave color rosa, decoradas con calcomanías de mariposas. Una estantería estaba contra una pared, llena de libros para niños. Libros de capítulos para niños mayores, no los libros ilustrados que sus hijas habían amado 3 años atrás. Una cama cómoda con una colcha hecha a mano ocupaba una esquina. Incluso había un pequeño refrigerador, un microondas, un área de baño detrás de una cortina. Y en un escritorio de tamaño infantil, una niña estaba dibujando. Grace casi se derrumba. Cora. La cabeza de la niña se levantó de golpe y Grace vio a su hija, más alta ahora. Su cara de bebé ya no estaba, reemplazada por los rasgos angulares de la adolescencia que se acercaba. 11 años, había perdido 3 años de la vida de su hija, pero fueron los ojos de Cora lo que rompió el corazón de Grace. Vacíos, temerosos, confundidos. Al ver a Grace, se estremeció y retrocedió, presionándose contra la esquina detrás del escritorio. El grito de angustia de Grace se arrancó de su garganta antes de ella no pudo detenerlo. Cora, nena, soy mamá. Cálmate. Walter gritó, la nerviosidad asomando en su voz. Mantuvo la escopeta entrenada en Grace mientras ella se movía instintivamente hacia su hija. Quédate donde estás. La estás asustando. ¿Quién es ella?, susurró Cora, su voz dirigida a Walter, no a Grace. Papá, ¿quién es ella? La palabra papá fue como una cuchillada en el corazón de Grace. Su hija miraba a Walter con confianza, con dependencia, mientras miraba a su propia madre como una extraña. La he mantenido a salvo, dijo Walter, su voz tomando un tono defensivo. Mira esta habitación, mira lo bien que la he cuidado. Ha recibido educación. Yo mismo le he enseñado en casa. Puede leer a nivel de preparatoria. Sabe matemáticas, ciencias, historia. Ha sido mi hija Clara durante estos 3 años y ha sido feliz. Cora. Grace sollozó, ignorando la escopeta de Walter para dar un paso más hacia su hija. Cora, cariño, soy yo. Soy mamá. Por favor, nena, mírame. Se hundió aún más en la esquina, sus ojos grandes de miedo. Mi nombre es Clara, dijo con voz pequeña. No te conozco. Walter se interponía parcialmente entre ellas, la escopeta sin moverse. Esta es la mujer del accidente, Clara. ¿Recuerdas que te hablé del accidente? Esta es la mujer que lastimó a tu hermana, Nora. No. Grace gritó horrorizada. No, eso no es cierto. Él te está mintiendo. La estás asustando, dijo Walter fríamente. Clara, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre los extraños? ¿Sobre las personas que pueden tratar de confundirte? Grace vio a su hija sintiendo, vio la confianza en los ojos de Cora mientras miraba a Walter y sintió su mundo romperse una vez más. 3 años. 3 años de mentiras, de historias retorcidas de una vida robada. Cora, por favor, suplicó Grace, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Recuerdas nuestra granja? ¿Recuerdas cómo recogíamos los huevos juntos todas las mañanas? Te encantaba la gallina moteada. La llamaste Freckles. ¿Recuerdas cómo hacíamos panqueques los sábados? ¿Cómo papá los hacía en formas divertidas? Algo titiló en los ojos de Cora. Incertidumbre, tal vez un fragmento de recuerdo, pero luego negó con la cabeza violentamente. Mis padres murieron en un accidente de auto. Papá Walter me salvó, me sacó de los escombros. ¿Has sido feliz aquí?, insistió Walter, pero Grace pudo oír la agitación creciendo en su voz. Caminaba de un lado a otro entre ella y las escaleras, claramente luchando con la situación que se le escapaba de control. Tiene todo lo que necesita: libros, juegos, educación. La subo a la casa por la noche. También tiene una habitación hermosa allí. Vemos películas juntas. Le enseño a cocinar. Hacemos proyectos de arte. Mira sus dibujos. Los ojos de Grace recorrieron los dibujos pegados en las paredes. Cientos de ellos. Imágenes de una granja, la granja de Walter, imágenes de animales y una y otra vez, dibujos de un hombre alto etiquetado como papá protegiendo a una niña pequeña de figuras sombrías en el fondo. Por favor, susurró Grace, no sabiendo si le rogaba a Walter o a Dios. Por favor,
ella es mi hija. El paso de Walter se volvió más frenético. La escopeta temblaba ligeramente en sus manos. Grace solo podía rezar para que Garrett despertara, se diera cuenta de que ella había estado fuera demasiado tiempo, viniera a buscarla. Pero, incluso si lo hacía, ¿sabía dónde buscar? ¿En esta habitación oculta que había mantenido a su hija durante 3 años? Papá, la voz de Cora era pequeña, incierta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ella llorando? El rostro de Walter se torció. La fantasía cuidadosamente construida que había creado se estaba desmoronando, y Grace vio que él lo sabía. El sonido de pasos arriba hizo que el corazón de Grace se acelerara, botas pesadas sobre el suelo del granero. Y luego, Walter, ¿estás aquí? ¿Has visto a Grace? La voz de Garrett. Se había despertado. Se dio cuenta de que ella se había ido. Vino a buscarla. Grace abrió la boca para gritar una advertencia, pero Walter se movió con una velocidad sorprendente. El cañón de la escopeta se presionó contra sus costillas, y su aliento era caliente contra su oído. Ni un sonido, susurró. Si haces ruido, intentas advertirlo, intentas subir, tendré que dispararles a los dos. La niña no necesita ver eso. Los ojos de Grace se dirigieron acá, a una acurrucada en la esquina, mirando con los ojos grandes y aterrados. Walter tenía razón. Lo que sea que sucediera, no podía dejar que su hija presenciara más violencia. Quédate quieta, ordenó Walter. Ambas, no se muevan. Retrocedió hacia las escaleras, manteniendo la escopeta entrenada en Grace hasta el último momento. Luego comenzó a subir, cerrando la puerta oculta detrás de él. Grace oyó el seguro en su lugar. Walter. La voz de Garrett vino de nuevo, ahora amortiguada a través del suelo. ¿Tu camión está aquí? Grace dijo que venía a preguntar por el remolque. Viniendo, llamó Walter, su voz increíblemente casual. Grace escuchó sus pasos moviéndose por el suelo del granero arriba. Sí, ella estuvo aquí antes. Preguntó por el remolque para el funeral. Le mostré dónde estaba todo. Luego se fue. Debe haberla perdido por poco. No está en casa, dijo Garrett. Y Grace pudo oír la preocupación en su voz. Ha pasado más de media hora. Probablemente tomó el camino largo de vuelta, sugirió Walter. Ya sabes cómo es. A veces necesitas caminar para aclararte la cabeza. Vaya día el que han tenido ustedes. Grace miró a su hija, a Cora, que la observaba con una confusión aterrada. Esta podría ser su única oportunidad. Si Walter convencía a Garrett de irse, si regresaba aquí abajo con esa arma, pensó en Nora, en cómo su bebé había muerto enferma y asustada en la cautividad de este hombre. Pensó en 3 años de no saber, de la policía tratándolos como sospechosos mientras su hija estaba justo aquí, al otro lado de la cerca. Reuniendo todo el valor que tenía, Grace corrió hacia las escaleras. Sus manos golpearon la puerta con fuerza, buscando la tranca, la encontró, la abrió de golpe. Garrett, él tiene a Cora, gritó. Él tiene a nuestra bebé. La escena en el granero estalló en caos. Walter giró sobre sus talones desde donde había estado guiando a Garrett hacia la puerta, su rostro retorcido por la rabia y la desesperación. La escopeta la había apoyado contra la pared del granero mientras hablaba con Garrett, tratando de parecer normal. Walter se lanzó por el arma. Grace se lanzó hacia adelante, sabiendo que debía llegar primero o todos estarían muertos. Sus manos se cerraron sobre el cañón justo cuando Walter agarraba la culata. Lucharon violentamente, el arma entre ellos. Walter era más fuerte. Años de trabajo físico le daban ventaja. El cañón giraba de un lado a otro mientras Grace luchaba para evitar que él tomara el control. Grace, la voz sorprendida de Garrett, aún procesando lo que ella había gritado. ¿Qué? ¿Él tiene a Cora? Grace jadeó entre luchas. Abajo, cuarto oculto. La comprensión se apoderó del rostro de Garrett. No dudó. No preguntó. Se lanzó hacia Walter por el costado. Los tres estaban ahora en una desesperada lucha por el arma. El arma oscilaba entre ellos. El dedo de Walter peligrosamente cerca del gatillo. Grace sintió que su agarre se deslizaba. La superior fuerza de Walter la estaba abrumando lentamente. Garrett tenía ahora sus manos sobre la culata también. 4 manos luchando por controlar un solo arma. Un momento de claridad golpeó a Grace. No podía ganar esta pelea, pero
pero podía asegurarse de que alguien sobreviviera para salvar a K. Soltó. La repentina liberación hizo que Walter tropezara hacia atrás con Garrett aún luchando con él. Grace no esperó a ver qué sucedía. Corrió fuera del granero hacia la noche, sus piernas corriendo tan rápido como podían llevarla. Detrás de ella, podía escuchar a los hombres estrellándose contra el equipo, gruñendo con esfuerzo, el ruido de las herramientas siendo derribadas en su lucha. La casa, tenía que llegar a la casa, pedir ayuda. Sus pulmones ardían mientras corría a lo largo de la cerca detrás de ella, un grito de dolor. No podía decir de quién. Las luces de la casa la llamaban adelante. Se estrelló contra la puerta trasera, los pulmones jadeando, las manos temblando tanto que apenas podía marcar. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy Grace Whitfield, 4782 County Road 12. Gritó al teléfono. Walter Brennan tiene a mi hija. La ha tenido durante 3 años. Mi esposo está luchando con él. Tiene un arma. Por favor, envíen ayuda. Señora, cálmese. ¿Dijo que alguien tiene a su hija? La secuestró hace 3 años. Está en un cuarto oculto debajo de su granero. Por favor, están luchando. Él tiene una escopeta. Los oficiales están en camino. Señora, permanezca en la línea. Grace dejó caer el teléfono. La pistola de respaldo de Garrett la mantenía en el cajón de la cocina. Sus manos se cerraron alrededor de la empuñadura familiar. Solo la había disparado una vez hace años cuando Garrett insistió en enseñarle, pero estaba cargada y lista. Corrió de nuevo hacia la noche, el arma pesada en sus manos. Ya podía escuchar las sirenas a lo lejos. Aunque fuera Iowa rural, un secuestro en progreso traía a todos. Cuando llegó al granero de Walter, las luces rojas y azules ya estaban pintando el cielo. Los coches de policía derrapaban en el jardín, los oficiales salían con las armas desenfundadas. Una ambulancia los seguía, y luego más coches, policía estatal, departamento del sheriff, incluso vehículos no marcados. Grace irrumpió en el granero para encontrar a Garrett de pie sobre Walter, quien se retorcía en el suelo. La sangre se filtraba entre los dedos de Walter donde se sujetaba la pierna. La escopeta estaba a varios pies de distancia. En la lucha, se había disparado. Grace corrió hacia él, revisando frenéticamente si estaba herido. ¿Estás herido? Estoy bien. Jadeó. El arma se disparó cuando estábamos luchando. Lo golpeó en la pierna. Grace, dijiste que Cora realmente está aquí abajo. Grace llamó a los oficiales de SWAT que ahora invadían la propiedad. Hay una puerta oculta. Mi hija está ahí abajo. No esperó a que aseguraran la escena. Mientras los EMTs corrían a atender a Walter, manteniéndolo restringido mientras trabajaban, Grace corrió de nuevo hacia la puerta oculta. La abrió de golpe y bajó por las escaleras. Cora estaba exactamente donde la había dejado, acurrucada en la esquina, las lágrimas corriendo por su rostro. Papá Walter estaba llorando. Quiero a papá Walter. El corazón de Grace se rompió una vez más, pero ella atravesó el dolor. Recogió a su hija en sus brazos, abrazándola con fuerza, aunque Cora luchaba. Está bien, nena, susurró Grace. Está bien, estás a salvo ahora. Yo te tengo. Los fotógrafos de la policía ya descendían las escaleras, documentando todo. Los dibujos cubrían las paredes, cientos de ellos. El cuaderno de la escuela en casa apilado ordenadamente en la estantería, el calendario donde Walter había marcado 3 años de días robados con pequeñas estrellas y caritas sonrientes. Evidencia de una vida vivida en cautiverio, de una infancia robada y remodelada. Grace cargó a Cora escaleras arriba, los brazos de su hija finalmente envolviéndose tímidamente alrededor de su cuello. Emergieron en un caos de luces intermitentes. Al menos 20 vehículos de emergencia, más llegaban cada momento. La escena del crimen más grande que Cedar County había visto. Garrett corrió hacia ellos inmediatamente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras los abrazaba a ambos. Cora, susurró, su voz quebrada, mi niña. Pero Cora se tensó en su abrazo, apartando su rostro de Garrett para mirar hacia el granero, donde los paramédicos estaban cargando a Walter en una camilla. Papá, gritó, su voz pequeña y confundida. ¿Qué le está pasando a papá? Un oficial se acercó a ellos suavemente, una manta de emergencia en sus manos. Tenemos que llevarla al hospital,
dijo suavemente. Ambos deberían venir también. Los detectives necesitarán declaraciones, pero eso puede esperar. Su hija necesita atención médica primero. Mientras se dirigían hacia la ambulancia que los esperaba, Grace vio al sheriff Daniels, su rostro una mezcla de alivio y horror. Había sido su amigo durante tantos años, había ayudado a buscar a las niñas, sin imaginar que estaban justo al otro lado de la línea de propiedad todo el tiempo. El peso de ese fracaso estaba escrito en cada línea de su rostro curtido. Las luces fluorescentes del ala quirúrgica del hospital de Cedar County proyectaban sombras duras mientras el detective Morrison se sentaba junto a la camilla de Walter Brennan. Walter estaba bajo custodia policial. Dos oficiales estacionados afuera de la sala de recuperación. Su pierna derecha fuertemente vendada donde el perdigón de la escopeta había desgarrado el músculo y roto huesos. La anestesia comenzaba a desvanecerse y Morrison había estado esperando este momento, ese estado crepuscular donde las inhibiciones se reducen, pero la mente está lo suficientemente clara como para hablar. Los ojos de Walter parpadearon, primero desenfocados, luego se agudizaron cuando aterrizaron en la placa de identificación de Morrison. Señor Brennan, dijo Morrison suavemente, su grabadora digital ya funcionando. Soy el detective Morrison. Está en el hospital. Ha tenido cirugía en su pierna. ¿Lo entiende? Walter asintió lentamente, con la boca seca. Una enfermera le dio agua a través de una pajilla, luego salió de la habitación al gesto de Morrison. Necesito informarle de sus derechos, comenzó Morrison, pero Walter lo interrumpió. Les diré todo, dijo, su voz firme pero clara. Ellos merecen saber qué les pasó a sus niñas. Morrison mantuvo su expresión neutral, a pesar del escalofrío que recorrió su columna. Empiece desde el principio. Los ojos de Walter se volvieron distantes, mirando más allá de Morrison hacia algo que solo él podía ver. Las vi crecer, ¿sabes?, desde el otro lado de la línea de propiedad. Grace las traía de pequeñas para trabajar en su jardín, ponía esa pequeña área de juegos bajo el roble. Ellas dieron sus primeros pasos en ese patio. Lo vi todo. Su voz tomó un tono nostálgico. Después de que Daniel murió, después de que Mary me dejó, esas niñas se convirtieron eran como luz solar, lo único brillante que podía ver desde mi propiedad. Me saludaban cuando me veían en mis campos, me llamaban tío Walter. El secuestro, indicó Morrison suavemente. Hábleme de ese día, hace 3 años. Las manos de Walter se movieron inquietas sobre la manta del hospital. No fue espontáneo, lo había planeado durante meses. Primero construí esa habitación debajo del granero, me tomó casi 1 año, trabajando solo por la noche. Tenía que tener cuidado con la ventilación, el aislamiento acústico, no podía dejar que nadie escuchara. Morrison luchó para evitar mostrar su repulsión. La premeditación era escalofriante. Conocía su rutina, continuó Walter. Sabía que Grace y Garrett no podían ver el puesto de huevos desde su casa. Revisé las líneas de visión cuidadosamente. Las niñas confiaban completamente en mí. ¿Por qué no lo harían? Yo había sido el tío Walter durante toda su vida. ¿Qué pasó ese día? Me acerqué a su puesto como cualquier otro cliente. Les dije que necesitaba 2 docenas de huevos para una venta de pasteles de la iglesia, pero que había olvidado mi billetera. Les pregunté si les molestaba acompañarme a mi granja para que pudiera pagarles. La voz de Walter se quebró ligeramente. Se subieron directamente a mi camión. Nora estaba hablando sobre que la escuela empezaba pronto. Cora tenía su muñeca favorita. Y luego las llevé al granero primero. Les dije que quería mostrarles los nuevos gatitos. A ellas les encantaban los animales, especialmente a Cora. Una vez que estuvieron en la habitación, hizo una pausa, tragando con fuerza. Les dije que había habido un accidente, que sus padres estaban heridos, y que iba a cuidar de ellas hasta que todo estuviera bien. Morrison tomó notas, su estómago revolviéndose. ¿Qué pasó con Nora? Cuénteme qué le pasó. La compostura de Walter finalmente se rompió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas curtidas. Ella se enfermó hace 2 años, en la primavera del año pasado. Empezó solo como una tos, pero empeoró. Fiebre alta,
dificultad para respirar. Creo que fue neumonía. ¿Por qué no la llevó a un médico? ¿Cómo podría hacerlo? La voz de Walter se alzó un poco. Ellos habrían llevado a Clara. Lo intenté todo. Antibióticos del suministro veterinario, reductores de fiebre, incluso algunos remedios antiguos que usaba mi abuela. Clara me suplicaba que ayudara a su hermana, pero no podía arriesgar. Morrison tuvo que pausar la grabación brevemente mientras Walter se derrumbaba por completo. Cuando se recompuso, la historia continuó, cada detalle más horrífico que el anterior. Se deterioró durante 3 semanas. Estuve con ella todo el tiempo, tratando de mantenerla cómoda. Clara no se apartaba de su lado. Cuando finalmente Walter no pudo decir la palabra, la envolví en mantas y la puse en el gran congelador en mi cobertizo de procesamiento. No sabía qué más hacer. La lata de leche, indicó Morrison, aunque el detective a su lado tuvo que salir de la habitación. Recuerdo haberlas visto durante la venta del granero de los Whitfield hace años. Me colé una noche y tomé una. Luego yo. La voz de Walter bajó a un susurro. Tuve que hacerla encajar. Usé las herramientas de mi cobertizo de procesamiento. Esperé a que las inundaciones de primavera llegaran para ponerla en el arroyo. Pensé que el agua la alejaría, o si alguien la encontraba, sospecharían de los padres. La lata venía de su granja. Después de todo, Morrison se obligó a continuar. Cuéntame sobre Cora. ¿Cómo lograste esconderla durante todas las búsquedas? Walter pareció fortalecerse ligeramente, un orgullo inquietante entrando en su voz. La moví entre la habitación del granero y la casa. Tenía una hermosa habitación preparada en el ático. Solía ser la habitación de Daniel. La pinté de rosa. Compré todos los juguetes y libros que una niña podría desear. Durante las búsquedas, la mantenía en el lugar que no estaban revisando. Los perros nunca encontraron la habitación del granero debido al montón de estiércol encima de ella. ¿Y qué le decía sobre su familia? Que murieron en un accidente de auto junto con su hermana. Que yo la saqué de los escombros. La salvé. Ella era lo suficientemente joven como para que después de unos meses empezara a creerlo. Me llamó papá. Dijo que su nombre era Clara. En la sala pediátrica, 2 pisos arriba, Grace se sentó en una silla incómoda junto a la cama de Cora, sosteniendo la mano de su hija, aunque K seguía intentando apartarse. La psicóloga infantil, la doctora Elena Mars, estaba trabajando suavemente con la niña, que abrazaba un oso de peluche desgastado, uno de los muchos juguetes que Walter había proporcionado. Clara, ¿puedes contarme sobre tus dibujos? Preguntó la doctora Mars, levantando uno de los cientos que habían recuperado de la propiedad de Walter. Mi nombre es Clara, insistió Cora, su voz pequeña pero firme. Papá dice que estás tratando de confundir. Me advirtió sobre las malas personas que podrían intentar llevar. Grace mordió su labio para evitar sollozar. Su hija estaba justo allí, viva, respirando, pero bien podría haber sido un extraño. Los dibujos sobre la mesa del hospital mostraban una vida feliz. Una niña y su papá leyendo juntos, cocinando, jugando, y siempre en el fondo, figuras sombrías etiquetadas como malas personas de las que papá la estaba protegiendo. ¿Qué le pasó a tu hermana?, preguntó suavemente la doctora Mars. El rostro de Cora se arrugó. Se enfermó. Papá intentó salvarla, pero murió. No fue su culpa. Él hizo todo lo que pudo. En el área de cirugía, Walter seguía hablando, las palabras saliendo como una confesión en una catedral. La educaba en casa usando un currículo en línea. Es brillante. Lee a nivel de preparatoria ahora. Le enseñé matemáticas, ciencias, historia. Teníamos tiempo para arte todas las tardes. Le encanta dibujar y nunca cuestionó la historia sobre sus padres. Lo hizo al principio, pero los recuerdos de los niños se desvanecen. Le mostraba artículos de noticias sobre accidentes de autos, le decía que eso les había pasado a sus padres. Después de 1 año, dejó de preguntar. Después de 2, me llamó papá sin que yo se lo pidiera. Para el 3er año, ella era Clara por completo. El detective principal entró en la habitación, habiéndose compuesto. Señor Brennan,
nuestros psiquiatras han completado su evaluación inicial. Le han diagnosticado un trastorno delirante severo derivado de la muerte de su hijo. ¿Entiende lo que eso significa? Los ojos de Walter brillaron. No estoy loco. Amaba a esas niñas. Fui un buen padre para ellas. Las secuestraste. Nora murió bajo tu cuidado. Cora ni siquiera sabe quién es realmente. Clara, corrigió Walter bruscamente. Su nombre es Clara y está feliz. Ha estado feliz. De vuelta en el área pediátrica, la doctora Mars estaba explicando el largo camino por delante a Grace y Garrett, quienes habían llegado después de dar su propia declaración a la policía. Ella ha estado viviendo en una realidad alternativa durante 3 años, dijo suavemente la doctora Mars. En su mente, Walter es su padre. Ustedes son extraños que están tratando de alejarla de la única vida que recuerda. Tomará meses, tal vez años, para que procese la verdad y se reajuste. Pero lo hará. Grace preguntó desesperada, ¿nos recordará eventualmente? Recuperación de la memoria en niños es compleja. Algunos recuerdos pueden regresar, otros probablemente se hayan perdido para siempre. El trauma de tener su realidad percibida destrozada. Va a ser un viaje difícil. Necesitará terapia intensiva, paciencia y tiempo. Grace miró a su hija, que estaba dibujando de nuevo, siempre dibujando, como si pudiera darle sentido al mundo a través de crayones y papel. Esperaremos el tiempo que sea necesario. Ella está viva. Eso es todo lo que importa. Pero incluso mientras lo decía, su corazón se rompió por Nora, quien murió enferma y asustada, llamando por una madre que no pudo llegar. La niña que había sido desechada como basura por un hombre que decía amarla. Mientras Walter se preparaba para el transporte a la cárcel del condado, fue llevado por el vestíbulo del hospital donde Grace y Garrett estaban llenando papeleo. Los vio a través de las puertas de vidrio y gritó, su voz resonando a pesar de los intentos del guardia por callarlo. Las amaba a las dos. Gritó. Fui un buen padre para ellas. Díganle a Clara que la amo. Díganle que papá la ama. Grace se dio la vuelta, incapaz de mirar al hombre que les había robado 3 años de sus vidas, que había matado a una hija y lavado el cerebro a la otra. El brazo de Garrett rodeó sus hombros mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre el rostro desesperado de Walter, aún perdido en la ilusión de que había estado salvando a las niñas en lugar de destruirlas.